A él nadie le dice dictador, aunque cambió la Constitución para favorecerse a sí mismo, acabando con el derecho de no reelección establecido en la Constitución de El Salvador. La Constitución de todos los países de Centroamérica que fueron parte de México es la misma Constitución nuestra. Y en el caso de México no hay reelección para presidente de la República. En Honduras la cambiaron, el que estaba ahí también de dictador suelo. Entonces cambió la Constitución y nadie le dijo nada. Ahora está preso en Estados Unidos porque estaba vinculado a grupos del narco, el de Honduras. Ahora cambió El Salvador. En Nicaragua, que sí vale la reelección, dictador y no sé cuántas cosas, y acá, que la cambió para favorecerse a sí mismo, bueno, hay compañeros, compañeras mareados que le aplauden a Bukele. Hoy va a ganar amplísimamente. Es una decisión del pueblo de El Salvador, eso también no se discute, pero eso no le quita que el tipo es un embaucador, y ya se darán cuenta. Yo no tengo duda que más de uno de los presidentes que hoy repudia el pueblo se hubiera podido reelegir, con la manipulación mediática que había y con los fraudes electorales y el manejo de dádivas, todas esas cosas condicionadas. Nosotros damos derechos que son universales hasta para quienes nos odian. El comandante Borrell Lastra no, pero el cabeza hueca de Fox recibe su pensión de adulto mayor, por más que intrigue en contra nuestra y por más que diga que se acabaron los programas sociales, cobra su pensión de adulto mayor, no la regresa. Bueno, pues hoy hay esa elección en El Salvador. Mañana el compañero presidente es aniversario de la Constitución. En realidad, como he insistido, no es una nueva Constitución lo que se hizo. Yo mismo, que no soy abogado, pensaba que había habido, sí hubo un constituyente y que había surgido una nueva Constitución en 1917, y no es así. En 1917, solo en 2 meses, diciembre de 1916 y enero de 1917, un puñado, bueno, que será un centenar, quizás menos, fíjense, no sé el número exacto, de legisladores, todos varones, todos del movimiento que encabezaba Carranza, como se conocía esa ala de la revolución, constitucionalistas, ya habiendo derrotado a los convencionistas, a los que desde la Convención de Aguascalientes habían buscado unificar a los revolucionarios, que habían nombrado un gobierno provisional, que habían quitado del mando a Villa y a Carranza, y ambos, en el caso de Carranza, nunca aceptó la remoción, y en el caso de Villa acabó regresando a encabezar las tropas de la Convención. Y se generó la guerra civil que acabó ganando el constitucionalismo, con Obregón como brazo armado, que fue quien derrotó en batallas muy importantes, la de Celaya en particular, al ejército villista. Obregón no perdió ni una batalla, perdió un brazo, pero no perdió ni una batalla. Les he platicado que está en 8,000 kilómetros en campaña, le cae una granada o una bomba cerca y le vuela el brazo y se empieza a desangrar, y Obregón razona, ahí lo pone, que va a desmoralizar a sus tropas el que esté agonizando. Y entonces toma la pistola, se la lleva a la cabeza y intenta matarse. Y su ayudante, la noche previa, había limpiado la pistola y le había quitado las balas. Ese hecho evita que Obregón se suicide. Fíjense cómo es la vida, cómo es la historia, cómo está llena de eventos fortuitos, de eventos azarosos, porque si Obregón los hubiera, no existe, hay quien dice que lo hubiera es un tiempo pendejo, pero si Obregón hubiese tenido balas, su pistola como debería haber estado cargada, y se hubiese
suicidado, la historia sería absolutamente otra. Quién sabe si Carranza hubiera acabado muerto al querer imponer a un civil, a Bonilla, ni qué decir que no hubiese sido presidente Obregón de 1920 a 1924, y mucho menos Calles de 24 a 28. Obregón no habría muerto años después. 13 años después murió Obregón asesinado, siendo presidente electo. Entonces, la historia habría sido otra. Es como en nuestro movimiento, fíjense, aparentes digresiones que no son digresiones. En el 2000, Porfirio Muñoz Ledo, amigo, ya fallecido, quiso ser candidato a la presidencia de la República. Él tenía como salida natural la jefatura de gobierno, la candidatura. El ingeniero Cárdenas había estado en un periodo muy cortito, el primer jefe de gobierno del Distrito Federal elegido por el voto de la ciudadanía del 1997 a 2000, y ahí nos volvió la esperanza que después del fraude de 88 el ingeniero Cárdenas ganaría la presidencia de la República en el año 2000. Como sabemos, no fue así. Porfirio Muñoz Ledo era el presidente nacional del PRD, iba saliendo de esa presidencia y le disputó al ingeniero Cárdenas la candidatura presidencial. Era evidente que la figura más fuerte era el ingeniero Cárdenas. Yo me acuerdo que alguna vez, yo era muy cercano a Porfirio, y me dijo lo de su posibilidad. Yo le dije, licenciado, le hablaba yo a usted, era senador todavía, se me hace, de la República, pues eso, es el ingeniero. No, ustedes ya crecieron con esa idea, no ven. Se fue del PRD, creó un partido que ahora no recuerdo su nombre, y acabó siendo candidato del PARM, para luego declinar y apoyar a Fox. Se le olvidó que estaba trabajando para la historia y acabó en una cosa lamentable. Y fue parte, lo mandó, ahora sí que lo mandó Fox lejos, no tanto, de embajador a la Unión Europea. Bueno, si Porfirio hubiese sido nuestro candidato en el 2000 a la jefatura de gobierno, otra historia sería. Porque en ese tiempo Andrés Manuel López Obrador, yo creo que no tenía, iba saliendo de la presidencia del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hubiese sido difícil que le ganara a Porfirio. La candidatura, especulaciones, porque nada de eso sucedió. Pero ¿cómo son las cosas? Habría cambiado todo, la historia del país, con esos aparentes pequeñas decisiones que acaban siendo grandes decisiones y que modifican el rumbo absolutamente de las cosas. En el caso de México revolucionario, al triunfar Venustiano Carranza, al no suicidarse Obregón, acabó ganando la guerra civil en favor de Carranza y fue su ministro de guerra. Y luego se retiró. Entonces se hizo, ya he comentado aquí que sobre la Convención de Aguascalientes, Vito Alessio Robles tiene un documento extraordinario, y del constituyente del 17 no he leído. Hay un Jared, creo que se apellida, que tiene un libro muy difundido, se sigue consiguiendo, sobre el constituyente del 17, que toda esta aparente digresión es para decir que no hubo una nueva constitución. Lo que hubo fue una reforma a la Constitución de 1857, como aquí reiteradamente he planteado y no me detendré en ello, la reforma 4 pilares de la estructura surgida de la revolución, que el neoliberalismo se encargó de hacer pedazos. La educación pública, la que gratuita, el reparto agrario, bueno, permitió la venta de las tierras ejidales, el 123 de los derechos de los trabajadores acabaron con los derechos laborales,
y el 130 del Estado laico, que iban avanzando a tal grado que ya querían abrirle espacios en radio y televisión a la Iglesia Católica y pretendían dar educación confesional en las escuelas públicas del país. Yo me burlaba y les decía que de 7 a 8 querían dar clases de catecismo y de 8 a 9 querían explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Entonces se cumple del 17, 20, 107 años de la reforma, del constituyente, el 17, de la reforma a la Constitución de 1857, y el compañero presidente, por primera vez, porque se estila ir al Teatro de la República y hacer un evento ahí con los gobernadores, el gabinete legal y ampliado. Era un estado de sitio ahí. Ya hemos comentado aquí que Zedillo, el autobús donde iba, fue apedreado en algún momento de su sexenio. Yo muchas veces fui a protestar ahí. Mañana, por la mañana, el compañero presidente López Obrador se va a reunir en lo que fue la Cámara de Diputados del siglo XIX, que está dentro del Palacio Nacional. La sede original se incendió, fue reconstruida, es parte del museo que es Palacio Nacional, la puedes visitar. Ahí está reproducida la Cámara, el hemiciclo de lo que era la Cámara del siglo XIX. Ahí el compañero presidente va a hacer un evento mañana donde presentará públicamente creo que son 5 reformas constitucionales que enviará a la Cámara de Diputados. Ha decidido que la Cámara de Diputados sea Cámara de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza la discusión. Recuerden que el Congreso mexicano es bicameral y que si empieza en una Cámara la discusión y se aprueba, va a su colegisladora, que es donde no se inició. Si empieza en la Cámara de Diputados, la colegisladora es el Senado. Si empieza en la Cámara de Senadores, la colegisladora es la Cámara de Diputados. Entonces, como va a iniciar en la Cámara de Diputados, la colegisladora será el Senado. En el supuesto de que se apruebe, el PRI, por ejemplo, ya dijo, y el PAN también, que la reforma de la ley de pensiones, que echará atrás el atraco que se hizo en 1973, creo, y luego con el usurpador de Calderón. No, fue después, pues fue con Zedillo, fue en 96 quizás. No importa, para el caso en este momento no importa la exactitud del año. El tema es que Zedillo primero y luego Calderón, cuando usurpó la presidencia, le dio la puntilla a las pensiones con las sumas, despojando en realidad a las trabajadoras y trabajadores del ahorro que durante toda su vida laboral habían realizado. De por sí es muy difícil que la gente tenga pensiones y luego con esos cambios a la ley. Yo no sé, por ejemplo, si el compañero presidente contemple en el proyecto que tú, una vez que tengas la edad, porque a veces te retiras laboralmente antes de los 60 años, y resulta que aunque tú tengas las cotizaciones, no es mi caso, pero es el caso de Emma, que se retiró laboralmente antes de los 60 años y luego tuvo que regresar a trabajar. Te piden mínimo un año regresar a trabajar para reactivar tus cotizaciones. Pues eso es una dificultad adicional que puede generar que no tengas pensión aunque hayas hecho las cotizaciones, y no deja de ser una injusticia, porque si tú ya cotizaste, en el momento que llegas a la edad de pensión te deben dar tu pensión y punto, y no pedirte que vuelvas a trabajar cuando casi nadie quiere contratar a gente mayor de 60 años. Han metido planes de que tú cotices, de que tú puedas dar tus cuotas patronales, pero todo ese tiempo no tienes cobertura médica. Entonces, por si eres una persona mayor, y luego es cuando más vulnerable estás y más puedes necesitar atención médica y no la tienes, aunque estés pagando la cotización, pues es una barbaridad. Entonces yo espero que eso esté incluido, y si no hay que hacer modificaciones a la
iniciativa, incluyendo cosas como esta. Pues el PRI y el PAN ya dijo que se iban a votar a favor, entonces esa iría al Senado, por ejemplo. Yo creo que el PRI y el PAN también votarán a favor, aunque al principio se opusieron. Bueno, votaron inclusive para atracar a los trabajadores y trabajadoras, pero la actual legislatura, los actuales paneaguados, los actuales priistas, habían dicho primero que no iban a apoyar. Y ya que vieron que son iniciativas que la gente quiere, ya dijeron que sí iban a votar en favor. Yo creo que entonces también votarán en favor que el salario mínimo nunca se incremente por debajo de la inflación. Pues eso es no solo razonable, sino absolutamente justo. Yo no sé si el compañero presidente va a incluir la iniciativa, no estaba originalmente planteado, de reforma en materia eléctrica, que está más que discutido y que con la decisión del ministro Pérez Dayán de desempatar la votación y apoyar a las empresas extranjeras, afectando los intereses del pueblo y de la patria, traidor a la patria es ese ministro de la Corte, dijo, compañero presidente, que iba a enviar una iniciativa. Quizás también la presente mañana, no estaba contemplada en el paquete original. Está lo del Poder Judicial, que también esa es popularísima, y si la derecha se opone, que se opondrá porque es el último reducto que les queda, eso les va a costar electoralmente. Están fritos, hagan lo que hagan, están fritos, la verdad. Pues mañana a las 7 de la noche, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llevará las iniciativas a la Cámara de Diputados, que como ya dije será la Cámara de origen, y empezaremos la discusión. El miércoles tenemos sesión, hay sesión solemne por el aniversario a la Constitución del 17, y yo creo que vamos a discutir el esquema de Parlamento abierto. Bueno, mañana se entregan las iniciativas, discutiremos en la Junta de Coordinación Política formato que va a ser de Parlamento abierto, una larga discusión, no tan larga porque tenemos que terminar a más tardar en abril las reformas y hay que mandarlas al Senado. Entonces, pero febrero quizás sea el mes de discusión pública y luego marzo al Pleno y se aprueban, se van al Senado y ya, en pleno proceso electoral. ¿Vieron lo de Xóchitl? Celebrando el engaño de que salió embosada a alguien que no era ella para distraer a la gente, y que Xóchitl Gálvez salió por la puerta de atrás embosada, y luego sale en la fotografía con la persona, con la joven que usaron, además irresponsablemente, y lo celebran. Dice Margarita Zavala, qué divertido, qué torpes son. Se me olvidó, ya lo iba a poner y luego ya se me quedó en el tintero. Seguro le pareció muy divertido el sexenio que usurpó la presidencia a Calderón, porque todo el tiempo entraba por la puerta de atrás y salía por la puerta de atrás. Le ha de haber parecido la mar de divertido. De veras, qué brutos, haber celebrado la salida por la puerta de atrás. ¿Les parece divertido? Bueno, espero que se diviertan igual el 2 de junio cuando vean el resultado de la elección, que les parezca muy divertido, que el pueblo les haya cobrado su majadería, su burla, su insolencia, su falta de compromiso, su hipocresía. A unos meses de que termine este gobierno, ¿cuál ha sido su momento favorito? Pues los 6 años. Pues de veras ha sido espectacular, de veras ha sido excepcional. No puede, muy difícil escoger un momento en especial, pero quizás uno de los más importantes justo es la portada del libro del compañero presidente, la marcha del 27 de noviembre. Una marcha absolutamente excepcional, donde el presidente de la República, el compañero presidente, llega, fíjense, ni como candidato. Yo me acuerdo que como candidato y como líder del movimiento hacían un cuadrado grande del tamaño del ancho de la Avenida Reforma
y de la misma, pues casi un cuadrado, donde la descubierta, con él a la cabeza, íbamos encabezando, pues no encabezando, porque adelante había contingentes, pero realizando la marcha, pues encabezándola formalmente. Entonces, tú ibas sobre Reforma, entrabas a Juárez y un primer apretón, ¿no? Y por todo el mundo queríamos ir en la descubierta. Y luego entrabas a Madero, que se ensancha todavía más la calle, no hombre, allí Raúl Ojeda le decía el saca aceite, porque era una cosa, pues, cuando aprietas algo para sacar el aceite es terrible la presión, así, ese era el formato. Yo, desde muchas marchas antes, cuando llegábamos a Madero, yo aguantaba todavía los apretones en Juárez, pero en Madero yo me iba para adelante. Ahora sí que tomaba hacia adelante, que es un poco lo que hago con Claudia. Yo entro primero porque se hace una pelotera con ella, y entonces yo me voy por delante ya, ¿no? Pues eso hacía yo con el hoy compañero presidente López Obrador, porque Madero era una cosa espantosa. Alguna vez entrando al Zócalo, que se estrecha más todavía, porque ahí entras por un pasillo. No, una vez quedé volando en el mar de gente. Me abracé de Jesús Ortega. Bromeaba yo de que, ya ves, te salvé. ¿Cuál? Yo me agarré de él porque no. Claudia Corici le entró una angustia terrible porque era muy peligroso. Bueno, pues el compañero presidente llegó al 27 de noviembre sin nadie, sin nada, sin ningún aparato, que eso no es aparato, una medida mínima, nada, llegó al mar de gente. De hecho, allí iban Claudia y Adán Augusto ayudándole. Yo me había adelantado, me eché el mismo tiempo que él, 6 horas en llegar al Zócalo, una cosa bellísima. Pero el compañero presidente, bueno, la foto esa es espectacular. Quizás sea el momento más formidable, pero pues es arbitrario, porque a cada quien le puede gustar un momento diferente. Es todo el sexenio una cosa verdaderamente maravillosa y excepcional. Yo sé que hay mucha presión para que desaparezcan las corridas de toros. Eso y las peleas de gallos tienen, a pesar de su antigüedad, tienen mucha presión para desaparecer. Yo quiero compartirles una cuartilla de un libro sobre toros que compré, que me parece una reflexión poderosa, que no va a cambiar para nada la oposición, pero que me parece que habla con mucha sinceridad del tema. Justo porque a mí me impresiona, tengo que decirlo, que hay gente que es muy consciente del sufrimiento de los animales y muy inconsciente del sufrimiento del ser humano. Y me parece pues que eso no es correcto. Me parece que inclusive yo diría que hay ahí una contradicción grave. ¿Cómo va a ser que pueda ser muy sensible al sufrimiento animal y poco o nada sensible al sufrimiento de un ser humano? Ahora que damos vuelta y tienes que salirte para dar vuelta en la transpeninsular, pues hay una parte, un puente ahí, la arena, está una playa ahí de surfistas. Pues hay una mujer ahí viviendo en situación de calle. Ahorita como quiera, bueno, en la noche hace frío, pero ahorita como quiera se aguanta con el calor de julio, agosto. Hay colonias que batallan para el agua y hay campos de golf, eso es una barbaridad. Entonces, niños, niñas en situación de calle, o sea, que no sea sensible a eso me parece de locura. Bueno, ayer vi 12 hombres en conflicto, la película con Henry Fonda, es de los 50, creo, en blanco y negro, que está realizada pues, prácticamente en el edificio del Palacio de Justicia, no sé cómo se le llame al edificio en Estados Unidos, creo que está en Nueva York, donde se hizo esa película. Tanto tomando el frente y luego, pues, no, seguro recrearon una sala para un jurado. El juez les dice, pues tiene una enorme responsabilidad, tienen que decidir la pena de muerte
para un joven de 18 años acusado de parricida, acusado de haber matado a su padre. Él sostiene que no lo mató. Él sostiene que se fue al cine y cuando regresó lo encontró muerto. Entonces, la película es buenísima, buenísima. Yo he visto anunciada obra de teatro con ese título y debe ser lo mismo. La película es impresionante. Las actuaciones de los 12 son excepcionalmente buenas. Y claro que se presta para una obra de teatro porque lo único que... toda la película se desarrolla en las 2 horas o 3, no sé cuántas son, de la discusión del jurado. Que les recuerdo que en el caso de Estados Unidos en ese además tiempo eran solo hombres, 12 hombres, por supuesto todos, ni un afroamericano, ni uno. Era muy fuerte que en la película tuvieran como condenado a muerte a un negro, hoy un afroamericano, pero es el caso. 1 hora 40 minutos, si hay a quien se le hace mucho, porque, bueno, eso dura la película, pero no sé el tiempo que dice la película que dura la discusión, puede ser que sea también 1 hora 40 minutos, porque están convencidos que es culpable y ya, pues que lo ejecuten y tan. 11 de 12. Henry Fonda lleva la voz discordante. Entonces la discusión vale mucho la pena, porque es la discusión sobre la pena de muerte sin discutir eso, sino ves el comportamiento de un jurado. Está logradísimo el guión en la película, la discusión, porque ves desde el prejuicio de algunos de los integrantes del jurado, la diferencia de formación, la indiferencia con que mandan a alguien a la muerte, la irresponsabilidad de algunos testigos que se atreven a aseverar cosas que van a costarle la vida a un ser humano. Es una película excepcional, tienen que verla. El título en inglés literal sería 12 hombres enojados, pero estoy casi seguro que se tradujo como 12 hombres en conflicto. No, hombre, no te aburres, se te va el tiempo volando, no hablas, no, es solo el salón donde están discutiendo, además un calorón. Nueva York puede hacer mucho calor, no sirve el aire acondicionado, no sirve el ventilador, están asando, pero además están en un nivel de tensión interna, de discusión, de cerca de llegar a las manos en la discusión sobre pues, si debe o no mandarse a la silla eléctrica al joven, que él sostiene que no lo hizo. Su abogado hace una defensa, pues es un abogado de oficio, le vale madre y siente todo en contra. Y es el papel que hace Henry Fonda de llevar a la reflexión el tema, de oponerse contra la presión de los 11. Que es ya, cabrón, vámonos, esto es puro trámite, está clarísima la culpabilidad, vámonos. Digamos que sí, se acabó. Verdaderamente extraordinaria. De Bartlet ya lo hemos hablado. Fue la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral, el PRI y el PAN, que desde ese tiempo hicieron su alianza, los que validaron el fraude de Salinas. Pero les arde mucho que Bartlet ahora haya decidido las últimas décadas de su vida sumarse al movimiento de transformación. Y como priista del nacionalismo revolucionario siempre defendió a la industria eléctrica y petrolera. Era senador del PRI, se oponía a los cambios en el estatuto del PRI para privatizar Pemex y CFE. Las cosas como son. Hay mucha resistencia, mucho sectarismo, diría yo, para que se abra el movimiento, pero el movimiento está abierto. Hoy uno de los hombres ahí en la Marina me decía eso, de que pues, viene gente del PRI y el PAN, pues se necesita más gente para llegar a los 2/3. Con lo que tenemos no ganamos los 2/3. Y nadie va a venir a echarte porras nada más. Pues hay gente que legítimamente quiere participar.
Nos vemos mañana. Mañana transmitiré desde mi oficina en la Cámara de Diputados. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un